Buenos días, mi nombre es Jesús Iram Carrasco Corral y les voy a hablar sobre el tema de electrocardiograma. El electrocardiograma no es más que el registro de la actividad eléctrica cardíaca medida por electrodos adheridos a la piel, que estos se van a colocar en los espacios intercostales, como se puede apreciar en la imagen que se presenta, y esta va a ser expresada en papel milimetrado o en un monitor. La actividad eléctrica comienza por la onda P, que representa la despolarización auricular. Esta va a tener una duración de 0.12 segundos y una amplitud de 0.25 milivolts. Se va a continuar con el complejo QRS, y que esto es la despolarización ventricular y tiene una duración de 0.12 segundos. Y va a finalizar con la onda T, que va a corresponder a la repolarización ventricular, y la amplitud y la duración van a variar. Dependiendo de la frecuencia cardíaca será el intervalo de tiempo que habrá entre las diferentes ondas. El intervalo o segmento PR, que corresponde al retraso que presenta el estímulo por el nodo auriculoventricular, va a tener una duración de 0.12 a 0.2 segundos. El segmento ST es el espacio de tiempo que transcurre entre la finalización del QRS y la onda T. El intervalo QT, que tiene una duración de 0.44 segundos, va a ser representado por el tiempo que transcurre entre la despolarización del ventrículo hasta el final de la repolarización ventricular. El electrocardiograma permite apreciar los distintos fenómenos formados, como isquemia, lesiones, necrosis y muy útiles en cardiopatías isquémicas, ya sea en fenómenos agudos o crónicos. Ahora vamos a hablar sobre la electrocardiografía en infartos del miocardio. En la fase aguda del miocardio, el electrocardiograma muestra zonas de lesión, la cual va disminuyendo progresivamente en el curso de las primeras 2 semanas. Si la evolución es satisfactoria, el tejido lesionado evoluciona a la isquemia. Aquí en la imagen podemos observar primero la lesión, cómo se observa, y después la evolución hacia la isquemia, como apunta la flecha. Si por el contrario es desfavorable, la imagen de lesión persiste hasta después de 4 semanas. El tejido lesionado evoluciona hacia la necrosis transmural, como se puede observar en la imagen que se señala con una flecha. En las siguientes 2 imágenes vamos a mostrar una comparación entre infarto de miocardio agudo y infarto de miocardio antiguo. En el primero se observa la manifestación de la presencia de una zona de lesión subepicardia muy prominente en los cuadros de D2 y D3 y ABF. Como se puede observar, las flechas muestran el área de lesión. Hay una extensión lateral baja sobre la B4 y la B6, hasta la B6, y dorsal alta, que es la R, se muestra alta en B2 y B3. Esta es una imagen en espejo, es decir, que la Q representa en este caso la R. El infarto de miocardio antiguo, por el contrario, se aprecia la existencia de complejo de QS. Ahí podemos ver desde B1 a B3. Ahí observamos la parte de QS. Y QRS en la B4, si se alcanza a notar las siglas QRS, lo cual traduce una zona de lesión e isquemia, y esto caracteriza el infarto del miocardio antiguo. Ahí se observa la diferencia entre estas 2 lesiones, una aguda y la otra crónica o antigua. Por último, les voy a mostrar el infarto posterior o dorsal, que se ve representado de la siguiente manera. El infarto de la pared posterior del ventrículo izquierdo dorsal no tiene derivaciones electrocardiográficas que se orientan directamente hacia la pared infartada. Por lo tanto, ninguna de las derivaciones releva los signos clásicos de un infarto del miocardio en evolución ya mencionados.
Pero, sin embargo, se puede hacer el diagnóstico del infarto en evolución que afecta en esta región del corazón cuando las derivaciones opuestas a la cara posterior, como B1, B2 y B3, mostradas por la cara anterior, se muestran en espejo. Es decir, que la onda Q de necrosis o que tendrá la negatividad inicial se va a traducir como una onda R positiva inicial. Como mencioné anteriormente, cómo se observa una imagen en espejo del electrocardiograma. Aquí observamos la onda R representada, ¿no? En B1 empieza baja, aumenta hasta B4. El voltaje de R aumenta desde B2 a B4 y esa es la representación del infarto posterior o dorsal. Soy Isabel Guillén y les voy a hablar acerca de la espirometría. Pues la espirometría va a medir lo que es el consumo de oxígeno, que es un parámetro fisiológico que expresa la cantidad de oxígeno que el organismo puede captar, puede transportar y puede utilizar. Los niveles máximos del consumo de oxígeno pues van a variar entre individuos y depende de muchos factores, como puede ser la predisposición genética, la edad, el sexo, si eres una persona activa y si realizas ejercicio y qué tipo de ejercicio realizas, tu alimentación y también factores ambientales como la temperatura, el nivel de contaminación, entre otros. La espirometría es la prueba de función respiratoria más estandarizada y conocida y evalúa las propiedades mecánicas del sistema respiratorio. Se le conoce como el estándar de oro para identificar una obstrucción al flujo aéreo. Pues en sí la espirometría tiene dos funciones. Una es el diagnóstico de enfermedades y la otra monitorear cierto tratamiento, ¿no? Haciendo la espirometría antes del tratamiento y después para ver la evolución del paciente. Aunque esta es una prueba, sencilla y no es invasiva, se tienen que tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, personas que con alguna patología cardíaca que no puedan hacer el nivel de esfuerzo que requiere la prueba, pues hay que tener precaución o no se debe hacer, ¿no? Si la persona ha sufrido un infarto agudo del miocardio recientemente, pues tampoco se recomienda hacer la prueba. En embarazo de alto riesgo o cuando se presenta la preeclampsia es mejor no hacer la prueba también, o en caso de alguna infección que esté activa. También se tiene que tomar en cuenta que no se debe fumar por lo menos 2 horas antes de la espirometría. Ya estando ahí se tiene que tomar en cuenta la posición del paciente, puede ser en sedestación o en bipedestación, pero los rangos cambian un poco. Y pues también hay que tomar en cuenta no tener ropa que obstruya la respiración, ¿no? Podemos encontrar 2 espirometrías, la espirometría lenta y la espirometría forzada. En la espirometría lenta se le pide al paciente que respire en forma tranquila algunos ciclos respiratorios, luego que haga una inspiración máxima y posteriormente que expulse el volumen de aire utilizando el tiempo que necesite. Con esta espirometría podemos deducir varios volúmenes, como es el volumen corriente, que es el volumen de gas máximo a cada respiración tranquila, el volumen de reserva inspiratoria, que es el máximo volumen que puede ser inspirado, y la capacidad vital, que es el volumen de gas que puede ser expirado a partir de una inspiración máxima. Por otro lado, en la espirometría forzada se solicita al paciente que después de una inspiración máxima expulse todo el aire que contengan sus pulmones en la forma más rápida y completa posible y se le pide que sostenga la expiración al menos durante 6 segundos. En esta espirometría pues podemos deducir otras capacidades como es la capacidad vital forzada, que es la cantidad de aire exhalada con un esfuerzo máximo, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el volumen de aire que vamos a expirar, pero solo en el primer segundo. Y después viene un cociente, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada.
Ese cociente es importante y más al rato lo voy a explicar. Y el flujo expiratorio forzado entre 25 y 75% de la capacidad vital forzada. En la espirometría podemos encontrar dos curvas. Esta es la curva volumen-tiempo. Aquí nada más quiero que se fijen en la forma, ¿no? Cómo hace esto y luego encuentra esta meseta. Esta es una curva normal, como debe ser en una espirometría. Y la curva flujo-volumen, si se fijan, es como un triángulo. Y aquí nos debemos de fijar que descienda suavemente, ¿no? Que no sea abrupta. Pues es importante que la persona que va a realizar la espirometría siempre describa bien la prueba al paciente y si puede, pues que haga un ejemplo también, porque no es tan sencilla muchas veces, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo. Como les decía, puede ser en bipedestación o en sedestación, depende de la bibliografía, pero sí marca que cambian un poco los resultados, ¿no? Es importante también que la persona que va a realizar la espirometría aliente al paciente a que no suspenda la expiración antes de tiempo, que le esté dando la indicación mientras hace la prueba. Hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta con la prueba. Una es la aceptabilidad y la otra la reproducibilidad. La aceptabilidad, pues aquí podemos ver, por ejemplo, una espirometría aceptable, pues es que cumpla con los criterios que ya dije, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo cambian las curvas a como se las enseñé. Esas están diferentes, por ejemplo, si el paciente tose en el primer segundo, si hay una exhalación repetida, si se cierra la epiglotis y bueno, algunas otras, ¿no? Como pueden ver, ninguna de estas se parece a las gráficas que les mostré antes. Y la reproducibilidad, se necesitan 3 buenas espirometrías para poder sacar los resultados, ¿no? Normalmente se dice que con 8 intentos el paciente normalmente puede conseguir las 3 espirometrías aceptables, aunque hay otros pacientes que les puede tomar hasta 15. Aquí, por ejemplo, se ve que el médico le está dando la instrucción de que expire, pero si se fijan no sostiene los 6 segundos que nos pide la prueba, ¿no? Bueno, aquí tengo los resultados normales del consumo de oxígeno en varones sedentarios de 35 a 45 mililitros por kilogramo por minuto y en mujeres de 30 a 40. La presión final de oxígeno en reposo es de 100 a 104 milímetros de mercurio y en máximo esfuerzo de 85 a 104 milímetros de mercurio. La ventilación pulmonar en reposo es de 4 a 8 litros por minuto y durante el ejercicio aumenta hasta 100 a 150 litros por minuto. Y en deportistas de élite puede ser hasta de 200 litros por minuto. Y el volumen corriente en reposo sería de 300 mililitros y durante el esfuerzo puede elevarse hasta 4 litros. Aquí vemos algunos de los nombres que ya les mencioné, que sería el valor espirométrico de capacidad vital forzada, que dijimos que era todo lo que podías expirar, sobre el volumen expirado en el primer segundo. El cociente ese, el que les había mencionado antes, debe ser mayor al 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer segundo tienes que expirar, para que una espirometría no sea patológica, tienes que haber expirado en el primer segundo el 80 o más por ciento de toda tu capacidad vital forzada, ¿no? Aquí se puede ver, esta sí la cumple, y estos son los 6 segundos que te tienes que quedar expirando. Y en la otra igual se puede ver cómo está este pico de flujo, es el volumen que estás expirando, y cómo baja, ¿no? Como ya les había dicho, cómo baja la curva. Ahora vamos a hablar acerca de algunos patrones anormales en la espirometría. Tenemos que pueden ser obstructivas, que esta es por alguna enfermedad como lo pueden ser el asma, bronquitis o enfisema, en la que podemos ver que la curva FB está normal. Sin embargo, lo que es el FEM, el flujo,
y la FEV1 se encuentran disminuidas. Aquí podemos observar una tabla según de criterios de gravedad basados en lo que viene siendo la curva del FEV1 según diferentes sociedades, como lo puede ser la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la Sociedad Respiratoria Europea, lo que viene siendo la Iniciativa Global por la Enfermedad Obstructiva Crónica o EPOC, lo que viene siendo la Sociedad Torácica Británica y la Sociedad Torácica Americana, y los diferentes valores que maneja cada una de ellas. Hay muchas enfermedades que pueden producir alguna obstrucción y pueden localizarse en lo que viene siendo la gran vía aérea, ya sea periférica o central. Como ya sabemos, la central es laringe, tráquea y bronquios fuentes, o bien en la vía aérea periférica. ¿Cuáles son estas enfermedades? En la vía aérea central puede indicar que tenemos estenosis traqueales después de una intubación, parálisis en la aducción de cuerdas vocales, alguna compresión en lo que es la tráquea por algún tumor o alguna masa que se encuentra ahí, al igual que por cuerpos extraños. Después tenemos lo que es en la vía aérea periférica, que aquí pueden presentar el paciente asma bronquial, bronquitis crónica, algún enfisema, bronquiolitis obliterante y alguna condromalacia. Ahora viene lo restrictivo, en lo cual podemos ver que el FEV1 se encuentra disminuido, al igual que la curva de flujo-volumen. En cambio, también vemos que el FEM está muy disminuido. Principalmente las cuestiones obstructivas van a ser por alguna enfermedad de las vías respiratorias. Aquí lo restrictivo ya estamos hablando que puede ser algún problema muscular, de expansión torácica o los músculos que se encuentran a su alrededor. Para la clasificación se tiene lo que es restricción leve, moderada, severa y muy severa, al igual que los valores del porcentaje que conlleva cada una de ellas. La restricción torácica puede tener su origen a nivel cutáneo, en las estructuras óseas del tórax, nervios y músculos que controlan la respiración, en la pleura y en el parénquima pulmonar. En cuestiones de rigidez de la piel, pueden ser grandes quemaduras, rigidez de la caja torácica, como lo es la cifoscoliosis, toracoplastia, espondilitis anquilosante. Enfermedades de los músculos como miastenia gravis, poliomiositis y parálisis diafragmática. Algunas enfermedades neurológicas como lo es el síndrome de Guillain-Barré, poliomielitis, ya sea rigidez pulmonar por fibrosis pulmonar idiopática, neumoconiosis y sarcoidosis. Ocupación alveolar, que como lo es la neumonía, hemorragia pulmonar o algún edema. Disminución del parénquima pulmonar, como es una neumonectomía o una lobectomía. Anormalidades en las pleuras, como pues el derrame pleural y la fibrosis. Y poca movilidad tóraco-abdominal, como lo es la citis o algún dolor torácico. Ahora se pueden dar obstrucciones o más bien anomalías que pueden indicar que es un conjunto de lo que es obstructivo y restrictivo, lo que manejan como mixto, en la cual pues se puede observar el FEV1 disminuido, al igual que el flujo volumen corriente, la curva flujo-volumen, y el FEM muy disminuido con morfología de la curva tipo obstructiva. A manera de resumen, se tiene que lo que va a ser en lo obstructivo, que como dijimos es por alguna enfermedad de las vías aéreas, la CBF se va a mantener normal, sin embargo las otras dos van a estar disminuidas. En la restrictivo, la curva volumen-flujo va a disminuir, el BEF1 va a disminuir, sin embargo el porcentaje de estas dos, que da la división de estas dos, se mantiene normal, y cuando se da una anomalía mixta se ve que las tres variables se van a ver disminuidas. ¿Cuáles son las recomendaciones para los pacientes que tienen algún problema de esta magnitud? Pues es tomar la medicación indicada, realizar ejercicios propios de la enfermedad si es que los son necesarios, tener registro de avances así como los retrocesos que tenga este paciente, tener control de la actividad física realizada por el paciente, al igual que la intensidad con la que se realiza el ejercicio, ya que sí es indicado el ejercicio en estos pacientes para la mejora,
Y según la patología, como lo mencionaba anteriormente, realizar los ejercicios físicos propios para promover la expansión muscular. Y la recomendación principal de todo es dejar de fumar. Muchas gracias.